Comentamos de que lo íbamos a revisar ahorita en clase, pero me gustaría preguntarles también si tienen más dudas con su tarea para irlas agendando de una vez o empezarlas de una vez a resolver. Pues yo también tuve duda en el mismo que mi compañera, profe. En el 1.18. Sí. Muy bien. A mí también me surgió una duda con el 1.33. A mí también, en el mismo que dice Andrea. 1.33. Muy bien. Entonces, ahorita empezamos a revisarlo. A ver, entonces vamos a hacer una cosa. Déjenme abrir aquí el libro para tenerlo a la vista, o a la mano, mejor dicho. Denme un segundo nomás, déjenme abrir aquí. Y vamos empezando con orden. El 1.18 y el 1.33 que comentaban. Profe, y creo que uno de mis compañeros puso en el chat que el 1.35 también. Sí, ok, no hay problema. Lo revisamos. Ah, de acuerdo, Carlos, sí, gracias. Y entonces aquí tenemos mi instrumentación. Vamos a abrir el libro. A ver, déjenme ver aquí el temario. Voy a compartir la pantalla, me dicen si se ve, por favor. Ya, profe. Bien, entonces vamos a empezar primero con el 1.18, a ver. Creo recordar que ya lo hemos resuelto, ¿no? Me parece. Sí, ya. Ya, perfecto. Entonces, a ver, déjenme ver. Aquí vamos viéndolo y vamos revisando. Por eso, compañera, me comentaba que había encontrado el solucionario. El problema del solucionario es que trae varios errores. No me acuerdo porque nosotros cuando después yo ya dejé de ser alumno, fui profesor. La propia McGraw-Hill, la editorial del libro, se contacta con uno, ya con el nombramiento, y te ofrecen la venta. Entonces, yo lo compré, pero hace tiempo que la verdad no encuentro el PDF, y había unos errores que estaban marcados en el libro. Entonces, pero ahorita checamos a ver, ustedes, a ver, expliquen qué fue lo que ven en el solucionario a la mano, y checamos contra lo que nosotros estamos comparando. Ah, pues creo que de hecho era el que le había dicho a Jimena, ¿no? a esta Diana, perdón, que yo al final le comenté que yo creo que estaba mal. Si no mal recuerdo, es el mismo, ¿no? Creo recordar que sí, porque al final le comenté a su compañera que no me acuerdo que habíamos visto y le dije que estaba mal. Bueno, yo me había equivocado en algo. Estamos en el 1.18, que es el que tiene ahí en pantalla. Y vamos a ver. Decían que. Ay, ¿dónde dejé? Denme un segundo, por favor, en lo que proyectamos la solución que yo planteo. O que se plantea aquí, que comentamos. Déjenme abrir una vez el Jamboard. Sí, profe. Ahí está, de hecho ya lo tengo aquí habilitada. Un segundo, por favor. Bien, disculpen, es que como que me quería dar un poco de alergia, estaba ya con algo de la nariz media rara, pero ya. A ver, entonces ya lo teníamos aquí resuelto, lo revisamos, el 1.18, creo recordar que siempre que estamos revisando. 17. Bueno, parece que
Bueno, lo tengo aquí a la mano. ¿Tiene alguien el PDF a la mano? ¿De cuál, profe? ¿Del libro? Sí. ¿O de- Ah, sí. O a ver, espérame, si no dejan, ahorita lo vamos a hacer de una vez. Ahorita comparamos con lo que como yo se los, como yo lo había planteado. Si no mal recuerdo, como yo se los planteé en su momento, era de poner, ¿cómo se llama? El divisor de corriente, ¿no? Si no me falla a mí la memoria, si lo planteamos, que lo pudiéramos resolver. A ver, déjenme, estoy aquí dentro del Jamboard. Vamos a, se supone que, bueno, la fuente va así. Supone que la resistencia está en paralelo de 40K a la fuente de corriente. Entonces, reitero mis disculpas, pero si no, luego me va a agarrar el estornudo a todo lo que da ahorita en la clase. No se preocupe. Decíamos que teníamos que resolverlo como, bueno, yo les planteaba de resolverlo como si fuera un divisor de voltaje, perdón, sí, un divisor de corriente, y podríamos plantear el equivalente de Thevenin y de Norton. Podríamos plantarlo así, porque aquí tenemos ¿cómo se dice? Tenemos esa resistencia. Ahora, lo que pudiera ser también, lo que nos pudiera ser de utilidad, o lo que estaba yo ahorita pensando, que estaba planteando el dibujo, es finalmente, estoy aquí en la de lámina 1. Finalmente están de acuerdo que sea como sea, por la dirección de la corriente, y ahí fue donde estuvo mi error, como está planteada la circulación de la corriente, sea que se vaya, bueno, de hecho la fuente entra directamente, la resistencia se conecta en el punto de la Tierra y la fuente, ¿sí? Bueno, me refiero, si lo están viendo, si yo midiera aquí corriente, si midiera aquí la corriente borré aquí, si yo midiera aquí la corriente, si pudiera poner un multímetro aquí, ¿cómo se mide la corriente? ¿Se acuerdan? ¿Cómo mido la corriente en un circuito eléctrico? ¿Qué tengo que hacer? Conectarla en serie. Así es, tengo que abrir el circuito. Entonces, si yo abro el circuito, pues la corriente que voy a estar midiendo es directamente la de esta fuente, ¿sí? Es decir,
pudiera trabajarlo como si fuera el divisor de corriente, pero en realidad por la resistencia, por la única corriente que va a circular, ¿cuál creen que va a ser? La de los 0.3 amperes. Ahí fue donde ese fue el error que yo cometí al momento de estárselos planteando. Entonces, por decirlo de alguna manera, como lo tenemos planteado aquí, ya ven que nosotros calculamos, hicimos uso de otras propiedades para encontrar por ahí, si no me falla la memoria, algunos valores de voltaje, ¿no? Y algunos valores de corriente, reitero, si a mí no me falla la memoria. Entonces, vamos a replantearlo. O si les dije, si comenté otra cosa, nada más acuérdenme, porque luego a veces se me puede olvidar algún punto que mencionamos en clase y no lo tenía yo presente, o no recordé habérselos mencionado. Entonces, en base a esto, otra vez el problema nos vuelve a pedir que hagamos BP, BN y B0 así directamente. Como sea, ¿cuántas corrientes creen que van a entrar a este nodo? A este. ¿Cuántas dirían ustedes que van a entrar? Tenemos la de la corriente de la resistencia, ¿no? Tenemos la corriente de la fuente. 2. 3.000 amperes. Así es, van a ser 2. ¿Sí las ven todos? Sí, profe. Sí. ¿Por qué? Y ahí fue donde yo me equivoqué también. Entra esta corriente del nodo y entra entra la corriente de esta resistencia. Ahora, ¿por qué reitero, fue mi error? ¿Qué voltaje vale en el nodo? ¿Qué voltaje tengo aquí? Lo voy a señalar aquí. Tenemos BP y tenemos BN, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tengo que plantear para resolver el problema que a ese nodo van a entrar dos corrientes, como decían ustedes, 0.3 miliamperes o 0.3 más sería 0 menos BN sobre 40K, que sería el voltaje, porque la resistencia está conectada a un voltaje, a BN, no sé cuánto vale, pero no va a ser 0 forzosamente. Reitero, ese fue mi error. Entonces tengo los 40. Y eso va a ser igual a la corriente que va a salir, ¿no? Que esa va a seguir siendo una sola corriente. ¿Y su valor cuál creen o cómo lo podemos determinar? ¿Cómo lo podría calcular? Pues BN menos B0 sobre 10, ¿no? Igual. Exactamente. Sobre 10K. Reitero, ese fue mi error. Yo no me acordé que esa resistencia pues tenía un voltaje. Por eso fue la diferencia. Y deja de ser necesario usar el divisor de corriente. Bien, ya tengo planteado ahí algo. Ahora, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué más me falta por hacer? Tengo la ecuación de arriba. Pero, ¿qué se me ocurre que puedo hacer? Pues ahora sacarlo para BP. Así es, tendría que encontrar cuánto vale BP. Y afortunadamente, ¿cómo calcularé cuánto vale BP? Usando un divisor de voltaje. Divisor. Es correcto. Entonces voy a decir que BP que va a ser igual. ¿De qué resistencia está dando el valor? La de 20K. Ajá.
¿Seguro que es la de 20? Sí, la de 20. Toda la razón. Entonces tenemos 20K entre la suma de las dos resistencias. 20 más 30. Por B0. Entonces va a ser 20K. Ay, perdón, me quedó muy fea la letra. 20K sobre 50K por B0. Y esto lo podemos reducir que BP es aproximadamente 0.4 B0, ¿no? Sí, Entonces yo digo que N es igual a BP y por lo tanto va a ser igual a 0.4 B0. Y nada más que me toca por hacer, pues reemplazar. sustituir. Así es, 0.3 más 0 menos 0.4 de 0. De hecho, voy a quitar el 0 porque ya no tiene mucho caso. Menos 0.4 de 0 entre 40K. Y eso es igual a 0.4 B0 menos B0 entre 10K. Voy a buscar para encontrar B0. ¿Por cuánto podría multiplicar esto para quitarme el denominador? ¿O qué tendría que hacer para quitar los denominadores? ¿Qué se les ocurre? Espérenme, no sé, yo comenté aquí, creo que comenté no, está bien, esa es una plutarcada, pero no. Pues multiplicarlo. Sí, vamos a tener que multiplicar por 40. Todo por 40. Multiplicar por 40. 40K. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a duplicar esto. Voy a quitar todas las demás para que no me haga bolas. Espero no vaya a llover por sus casas porque aquí amenaza que va a caer una tormenta de esas buenas. Sí, así ha estado, profe, los últimos días. Sí, bueno, lo bueno es que está lloviendo. Eso es lo importante. Bueno, ya sacando el comentario aquí del punto y aparte, yo tendría algo parecido a esto. Entonces va a ser, ¿cuánto es 40,000 por 0.3 miliamperes? ¿Cuánto sería el resultado de la operación? ¿12? ¿1.2? Sí, 1.2. Bueno, no, espera. ¿Si es 1.2? Si no me traje aquí a la mano la calculadora. Son 0.3. Son milis Ah, por 40,000.
12, estaba yo mal. 12. Sí. 12 volts menos. Vamos a tener aquí que sería 0.4 V0. Y eso va a ser igual a 40 entre 10 es 4, ¿no? Sí. Menos 4 V0. Según yo quedaría algo por el estilo. Vayan viendo para ver si me equivoco, por favor. Entonces sería 4 menos 1.6 sería 3. No, 2.4 creo. Sí, 2.4. Es 2.4, entonces sería menos 2.4 volts, menos 2.4 V0, más 0.4 V0. Finalmente vamos a sacar que V0 va a ser igual a menos 6 volts. Que creo que la respuesta que daba el solucionario. Y aquí en este caso este ejercicio estaba muy bien, y reitero, yo fui el que me equivoqué. Y si calculo Vn igual a Vp, pues tenemos que es directamente, era 0.4, ¿no? Según no me falla la memoria. Y eso va a ser igual a menos 2.4 volts. Entonces, aquí mi error, reitero, fue el que no me acordé que la resistencia estaba conectada a el nodo de arriba, y Vn tiene un voltaje que es diferente de 0. Ese fue mi error. ¿Queda más claro? Sí, profe. Ya. Sí, profe, Me quedó. Sí, Ok. muchas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo, porque el que se equivocó fui yo, pero ya lo pudimos corregir. Muy bien. ¿Dudas, preguntas más de este problema? No, profe, ya quedó claro. Excelente. De este no, pero por ejemplo, del que vimos checado la clase pasada, del que le pregunté, es que, bueno, ve que usted lo hizo de una forma y yo lo hice de otra. Sí, y yo te dije que tú estabas bien al final. Ajá, sí, pero no sé por qué, bueno, lo intenté hacer como, o sea, no entiendo por qué la solución que usted nos planteaba no, o sea, no da el resultado el resultado que debería de dar. Sí. A ver, ¿me acuerdas cuál era? El 1.17, ¿no? Creo que sí, el B. 1.17B, me parece. Y ese sí, lo tenía el que teníamos y lo acabo de borrar. No, es el 1.20B. Sí, el 1.20B. Que creo que me habían preguntado de ese, ¿no? Ahorita, pues, en este momento. No sé. Creo recordar. Vamos a volverlo a hacer. Y ahorita recordamos qué fue lo que yo Creo que sí lo habían comentado, profe. Sí, creo que sí fue. Me parece que fue Carlos el que lo comentó. El 1.35. Ya ando inventando cosas que no había dicho Carlos. Pero vamos a volverlo a hacer. Al cabo tenemos tiempo suficiente. 1.20B. Y el 1.20B nos dice que tomamos como referencia la figura 1.15, que es esta. Tenemos este es el circuito. Cuatro volts. 10K, 30K y 20K. Aquí tenemos la salida. Se supone que esta es la figura original,
Pero el problema nos dice que cortemos el circuito, y yo, según yo lo habíamos planteado así, ¿no? Acabo de borrar el problema, Diana. ¿Me puedes decir qué es lo que cómo lo habíamos planteado? ¿Me puedes recordar, por favor? Me parece que habíamos considerado donde está la fuente de voltaje de 4, bueno, que en este Sí. caso es la Puse incógnita. la resistencia acá. Ajá, sí, y la consideramos como una malla en la parte de arriba, donde está la entrada inversora. Sí. La vimos. Consideré la malla. Hicimos aquí una mallita. Estábamos buscando. Ajá. Y pues ya pues habíamos sacado el valor de BN con pues las resistencias de abajo. Habíamos sacado el valor de BN y ya únicamente se hacía el análisis de la malla y ya se sacaba el voltaje BS. Bueno, en este caso el voltaje en cuestión es el de la fuente, ya no es 4 volts, es incógnita. Sí, es correcto. Bueno, lo habíamos planteado así, pero me gustaría o necesitamos recordar qué valor le encontramos que tenía BN y BP. ¿Qué valor nos dio? 6 volts. Bien. Como lo tenemos planteado, a mí se me hace que de hecho yo cometí, ya sé dónde estaba, que te dije que estás mal, ya me ando sospechando dónde fui donde yo me equivoqué. Una resistencia. ¿Cuál es el efecto que tiene un circuito? Cuando nosotros, ahorita por ejemplo, que acabamos de ver en el ejemplo previo, que les dije que nosotros teníamos conectada la resistencia en paralelo a la fuente de corriente, pero un extremo de la resistencia, recordarán que lo conectamos a un punto, bueno, lo conectamos al nodo superior, al nodo donde estaba BN, y BN tenía un voltaje diferente de 0, ¿no? Sí. Sí. Entonces, cuando yo conecto una resistencia a una fuente de voltaje, cualquiera que éste sea, ¿qué provoco? Tengo una circulación de corriente, ¿no? Provoco que haya una circulación de corriente. Puedo tener más fuentes, pero esa resistencia, al conectarla yo a una fuente de voltaje,
voy a provocar que por automático circule una corriente por ella, ¿no? Sí. Sí. Entonces, yo aquí voy a tener no un problema, pero voy a tener algo interesante por hacer, o voy a tener voy a tener que considerar que con esa resistencia forzosamente va a circular una corriente. Y si circula una corriente por esa resistencia, va a tener un voltaje, ¿no? La resistencia va a tener una fuente de voltaje, ¿no? Digamos, si circula corriente por la resistencia, es obvio. Si yo mido el voltaje en ella, va a haber un valor, ¿no? Sí. Y aquí la pregunta de los 64,000 es, o bueno, por decirlo, ¿no? Es ¿cómo calculo esa corriente? ¿Cómo calculo ese valor? No lo sé, no tengo forma de saberlo, ¿no? No. No sé si me explico. Más o menos. Cuando, bueno, mejor dicho, voy a rebobinar hacia atrás. El programa me da una serie de condiciones a mí y me dice que el voltaje de salida va a seguir siendo 10 volts, ¿no? Independientemente de que suceda otra cosa. Sí. Entonces yo tengo una cosa muy interesante que tengo que estar planteando. Si yo quisiera, bueno, también recuerdo en ese momento que nosotros hicimos una cuestión muy interesante. Y esa cuestión interesante, ¿cuál creen que haya sido? ¿Cuál fue? Calculamos por ahí unas corrientes, ¿no? Calculamos una corriente que circulaba por toda la rama. Sí. Y suponíamos que esa corriente iba a circular por toda la supermayota, o sea, quitando el amplificador, iba a circular por toda esta parte, ¿no? Es decir, voy a cambiar el color de la pluma, iba a circular. Iba a hacer esto, ¿no? En pocas palabras, para fines prácticos. Entonces, por esa razón supusimos que podíamos trabajar directamente, ¿no? O que lo podíamos trabajar, digámoslo así, que lo que podíamos considerar que funcionaba así. Y yo le decía a su compañera que eso era que al final dije, el valor que tú encontraste, que era un volt, tú estabas bien y yo estoy mal. Y ahora voy a explicar por qué yo soy el que estoy, por qué también estoy mal en este punto. Bueno, resulta dos cuestiones interesantes. La primera es, en su perspectiva, todo lo que ustedes han trabajado hasta este momento de circuitos eléctricos, ¿es válido suponer que una fuente de voltaje no tiene resistencia interna? ¿Es válido suponer que una fuente de voltaje no tiene resistencia interna? Así es. No. Porque es lo que nosotros al final de cuentas estuvimos haciendo. Eso, ¿no? Pues sí. Supusimos que la fuente de fuente de voltaje no tiene una resistencia interna, por lo tanto no iba a consumir la corriente que se le suministraba. La realidad es que en un circuito hay corrientes que entran y que salen. Pero Sí. como lo estuvimos planteando el miércoles pasado, al final todo lo que yo mencioné o supusimos al final, quizá no fui yo lo suficientemente explícito para indicarlo, es que la fuente de voltaje no iba a consumir corriente. Pero la realidad
ves que sí consumen corriente. Y más cuando, imagínense ustedes que hagan de cuenta que cuando nosotros tenemos dos fuentes de voltaje que están conectadas pues no están en paralelo ni en serie, pero ahorita para fines de la explicación hagan de cuenta que es como si estuvieran en serie. Al final de cuentas tiene que haber voy a hacerlo lo más explícito posible. Hagan de cuenta que están jugando a las venciditas. Entonces, para mantenerse en equilibrio, pues cada una va a consumir una corriente para dar ese valor de voltaje, ¿no? Sí. Si le pido más carga, tiene que haber mayor consumo de corriente. Ese fue el error que hasta el final caí en cuenta que lo dije mal. Cuando tengo una fuente de voltaje, yo no puedo suponer que la corriente que circule no va a entrar y no va a verse, su valor no se va a ver afectado por el simple hecho de que esté la fuente de voltaje. ¿Sí? Esa fue la razón, o esa es la razón por la que el enfoque que yo planteé de hacer la malla directamente está mal. Reitero, la fuente de voltaje consume corriente. Entonces, ¿qué me queda por hacer o qué puedo plantear o qué puedo hacer para resolver el problema? ¿Qué se les ocurre? Pues lo que yo hice fue con puros análisis de nodos. Ahí vamos a tener que entrar a hacer el análisis de nodos. Los demás, ¿queda claro por qué? Pues así más bien dicho, sí. ¿Entienden por qué me equivoqué? Entonces, ¿cuándo sabemos cuándo sí podemos aplicar ese análisis de esas mallas? Esas condiciones ideales, cuando no tengas fuentes, fíjate bien, cuando estamos haciendo el análisis y estamos usando corrientes, si te aparece una fuente de voltaje, y de hecho tiene sentido, tú te pones a revisar el análisis de Kirchhoff. Si tú quieres hacer la ley de los nodos, o sea, la primera, ¿la puedes ocupar cuando tienes fuentes de corriente? ¿Y resistencias nada más? Pues Directamente no, siempre hay que buscar una fuente de voltaje, porque por eso ley de corrientes. ya entendí. Cuando tenemos Yeah. fuentes, cuando estamos trabajando con fuentes de voltaje y hay una corriente que circula, también no lo vamos a poder contemplar. No sé si me explico. ¿Queda más clara la idea? Sí, de mi parte sí. ¿Los demás? ¿Se entiende por qué? Creo que sí, profe. No, ahorita no me sirve el creo. Dime qué parte no te queda clara. Bueno, sí se entendió, profe. No, si no hay problema. Si no te quedó claro algo, dímelo. No hay problema. Lo podemos repetir o lo podemos buscar hasta que te quede más claro. No, sí quedó claro, profe. Nada más que me quedé pensando en que también podíamos cambiar la fuente, ¿no? O sea, poder sacar una fuente equivalente. Sí, podríamos ocupar. O sea, aquí el problema tiene varias aristas. Yo voy a plantear la que debe ser la simple. Sin embargo, sí puede plantearse otra vez aquí. Tenemos la fuente de voltaje y tenemos la resistencia en serie. Podemos sacar la transformación de las fuentes. Pero ojo, aquí vamos a tener un problema. O bueno, tendríamos una complicación. Y es que vamos a tener que poner una resistencia en paralelo en la retroalimentación del amplificador operacional. Cosa que tal vez no me convenga directamente. Por eso yo lo descartaría. Ok, va, profe. Pero puede ser. Ahora sí que vamos a dejarlo a tu criterio. Si tienes oportunidad, resuélvelo así. Y debemos llegar al mismo resultado. Va. Bien, entonces, dicho esto, vamos a proceder a resolver el problema. Dupliqué aquí el circuito. Voy a borrar la parte de la izquierda. Y vamos a encontrar cuánto vale. Primero BP, que ya lo habíamos encontrado. Lo de 30K entre 30K por más
poner aquí en orden, bien esto en orden. Son 30K, unos 20K, entre 30K. Y todo esto va a ser, ¿cuánto vale B0? Dijimos, iba a valer 10, ¿no? Sí. Sí. Entonces tenemos que sería BP es igual a BN, igual a 30 sobre 50. O bueno, 3/5 ya directamente. Por 10. Y esto, ¿estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? 10 entre 5 es 2, por 3 son los 6 volts que estábamos diciendo. Entonces, bueno, esa Sí. parte la teníamos, hasta ahí estábamos todos bien. Bueno, íbamos por el buen camino. Ahora, tenemos que encontrar esa solución porque tenemos una fuente de voltaje y no podemos entrar directamente con las corrientes. Lo que sí puedo plantear, y aquí les haría la pregunta. Si yo mido el voltaje en este nodo donde lo tengo aquí y me conecto con respecto a mi tierra, vamos a pensar que lo hice así. ¿Cuánto creen que valga? ¿Qué valor de voltaje estaré midiendo? ¿Sí mide de qué punto a qué punto? Si mido entre BN, entre aquí y este punto, ¿cuánto estaré midiendo de voltaje? Pues en teoría BN menos 0. Pero bueno, es que está eso en medio, entonces, a ver. ¿No serían los 4 volts, profe? Me estaría midiendo, bueno, aquí, perdón, aquí no son 4, estamos buscando el valor de voltaje. ¿No sería BN más 4? Pero 4 no. 4 no, cometí yo, no borré, estamos No era. buscando, BS es el que teníamos que encontrar. Entonces sería BN más BS. Exactamente. ¿Sí lo ven todos? Si conectamos nuestro multímetro en estos dos puntos, vamos a estar midiendo BN y BS. BN más BS de voltaje, ¿no? Sí. Tengo dos caídas, están en serie, se suman, en pocas palabras. Entonces, ¿están de acuerdo que yo podría plantear que la corriente de la resistencia de 10K, estoy aquí, tiene que ser igual a la corriente que circula por la resistencia de 5K? Pero resulta que yo tengo un voltaje inicial de 10 volts, que es mi salida. Tengo el voltaje que sería BN, más el de la fuente. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Todos Sí, lo ven? cierto. ¿Todos lo ven? No, profe, yo no lo puedo ver. Estábamos poniendo el multímetro en este punto, en estos dos puntos. Medimos caídas de potencial. Ajá. Ahora imagínate que eso solito. No, ¿cómo te quisiera decir? Déjame pensar en una analogía más interesante. Para encontrar, aquí ya te va. Ahora, si tú quieres encontrar cuánta corriente circula por la resistencia de 5K, ¿cómo le harías? Finalmente, la que nosotros, porque queremos usar la ley de las corrientes, no nos queda de otra. ¿Qué corrientes? ¿Cómo podríamos calcular la corriente que circula por la de 5K? ¿Cómo se te ocurre? Porque aquí hay varias fuentes de voltaje, ¿no? Sí, hay muchas fuentes de voltaje, hay 2, ¿no? Exactamente, tenemos esta y tenemos esta que está aquí presente. Si tú pones tu voltaje aquí, vas a encontrar eso que te decía. ¿Sí lo ves? Ah, ok, sí, ya lo vi. Sobre resistencia. Ah, ok. Por eso digo que es 6 más BS. 6 porque es BN y BS no sé cuánto vale, pero va a estar presente ahí. Entonces,
Y ahora viene la pregunta, ¿cómo calculo la corriente en la resistencia de 10K? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué se podría plantear? ¿A dónde está conectada una de las terminales de la resistencia? ¿A tierra? A la tierra, ¿no? Sí. Es muy fácil. No es voltaje sobre corriente. La resistencia, si yo mido la potencial que hay entre estos dos puntos, entre la Tierra y Vn, pues vamos a tener el voltaje Vn, ¿no? 6 volts sobre 10K, y eso va a ser igual a lo que yo estoy buscando. ¿Sí lo vemos todos? Sí, profe. -6. Sí. Si yo lo paso para para el otro lado, perdón, adelante. -2. Me estaba equivocando, espérenme. Sería 2Bs es igual a 20 menos 2 es 8 menos 6. Bs va a ser igual a 1 volt, que es la respuesta que tenía Diana. Y esa es mi respuesta. Reitero, aquí el error que yo cometí cuando lo expliqué el miércoles fue que no me acordé que las fuentes de voltaje consumen corriente. Y más cuando están sometidas. Si fuera una fuente única, todavía pasa mi razonamiento, pero en realidad tenemos dos fuentes de voltaje, porque el voltaje de salida queremos que sea de un cierto valor, y lo tenemos que contemplar como una fuente de voltaje extra. Entonces, pues ahí están luchando para ver quién prevalece. Hay consumo de corriente y por lo tanto es válido. No se puede suponer que la corriente se va a mantener igual. Por esa razón tenemos que irnos por la ley de los nodos y no las mallas. De acuerdo, profe. ¿Dudas, preguntas de este problema? Por mi parte, no. No, profe. Muy bien. ¿Cuál otro me decían entonces? ¿El 1 qué? ¿1 30? Creo que era el 35, me parece. Creo Y que era el 30, 33 y 35. Del 30, ¿cuál es el problema? Lo dejo planteado, a ver. Lo dejo proyectado. Díganme cuál sería el problema. Del 30 yo no tengo problema. Yo es con el 33. Yo tampoco con el 30 tampoco tengo problema. Bien, ¿alguien tenía dudas con el 30 entonces? ¿O nos pasamos al 33? Creo que no, profe. Perdón, no escuché. Muy bien.
Entonces vámonos al 33. Con el uso de un solo amplificador energizado con fuentes reguladas de más o menos 12, diseña un circuito que produzca y tenemos dos salidas. ¿Cuál es el problema ahí? La verdad a mí me confunde mucho cómo, pues, para empezar a dibujarlo. Bueno, o sea, sí, las dos fuentes con las que está alimentado, pero no sé. Es que no sé, me ocurre bien, ¿cómo se dice? Ay, ¿qué tipo de amplificador se podría usar? O sea, ¿qué tipo de configuración? O sea, no sé. Bueno, ese es el problema mío. No sé. Los demás. Bien. ¿Alguien más? Bueno, ahora vamos empezando a explicar por dos cuestiones rápidas. Punto número 1. De todo lo que conocen, ¿cuál es la única configuración que suma voltajes? ¿De los amplificadores se refiere? Sí, Sumador. sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta al problema? ¿Cuál tienen que plantear? Para el sumador. Todo tenemos. Si la operación dice que yo sumo, tengo que sumar forzosamente, ¿no? No me puedo inventar otra cosa. Sí. ¿Cómo queda el esquemático del sumador? ¿Se acuerdan? Estoy en el Jamboard, si gustan pasarse ahí. Tenemos R2. De eso Tres me voy a ir, ¿no? Tres resistencias. Si tengo más fuentes, voy a poner más, pero en esencia es lo que yo tengo que poner. Esta es la configuración básica que conozco y con la que tengo que trabajar. Entonces, en primera instancia, de aquí voy a partir para hacer el circuito. Esta parte sí la habían visto de manera inicial. Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a empezar. Voy a hacer nada más el A, ustedes van a hacer el B. ¿Cuál es la ecuación de salida de la configuración del sumador inversor? Porque este es un sumador inversor. ¿No? ¿Cuál es que, profe? Es que no lo escuché. La ecuación de salida del amplificador sumador inversor. O del sumador inversor. Si le suena la palabra, quito amplificador. Es menos B1 más B2 más B3. Al B3. Ujú. Sí, pero eso sucede cuando cumplo condiciones especiales. No sé cuáles son. No, todavía no hemos puesto las resistencias iguales. La tengo dibujada en pantalla del Jamboard. Para ese circuito, la ecuación de salida es menos RF que multiplica a B1 sobre R1 más B2 sobre R2.
La ecuación que me pide el circuito que yo genere, fíjense bien qué dice ahí. Me dice que V0 va a ser igual a 10 veces un voltaje de entrada más 5 volts. Hasta ahí me dio. Bueno, hasta ahí me da el problema. Vamos desgranándola por partes. El 5 tiene una ganancia. El 5 volts es un voltaje directo, ¿no? Sí. Entonces, ahorita vemos cómo lo obtenemos. Pero al menos sé que el 5 es un voltaje directo y por lo tanto no tiene ganancia. Es una resistencia menos por la que me tengo que preocupar. Ahora, ¿cómo le doy ganancia a esa fuente BI o B1, como le quieran llamar? ¿Cómo lo podría plantear? ¿Qué se les ocurre que puedo plantear? Pues tengo que decir forzosamente, ¿no? Que RF entre R1, ¿a cuánto va a ser igual? A 10. Así es. ¿Y de aquí qué tengo por hacer? Tengo un montonal de cosas. A mí, Carlos Pérez, se me ocurre proponer que si RF es igual a 220 kilos, o sea, el 5%, entonces, ¿cuánto vale R1? 22K, ¿no? Ujú. 220 entre 22, ¿cuánto es? 10K. 10, forzosamente. Sustituyo. En 220K entre 10, ¿cuánto es? 22K. Así es. ¿Y esto vale? R1. ¿Hasta aquí lo vemos? ¿O alguien no lo ha visto? ¿O dónde está la dificultad en este punto? Hasta aquí está todo bien, profe. Bueno. Excelente. ¿Los demás? Sí, profe. Está claro. Bien. Ya saqué la ganancia. Ahora me voy a preocupar. Voy a duplicar la diapositiva. Ahora me voy a preocupar por sacar el 5. Y está la pregunta, como siempre les digo, de los 64,000. ¿De dónde saco el 5? ¿Por qué creen que el problema me da el dato de la alimentación? Para usar B2 como más menos 12. De ahí sí, va por ahí. De ahí yo voy a poder sacar el valor de el voltaje constante que me están pidiendo. ¿Cómo lo sacaría? Fíjense bien que también tengo que tomar en cuenta que estoy con el sumador inversor. Entonces, como el resultado, como la salida la tiene que invertir y a mí el problema está dando un voltaje positivo, pues voy a ocupar el menos 12 para que cuando salga se sume el 5. ¿Sí? Sí, profe. ¿Todo lo vemos? ¿Por qué voy a usar el menos 12? Bueno. Sí. ¿Cómo puedo bajar de 12 volts a 5 volts? ¿Cómo se les ocurre que yo lo puedo hacer? Es correcto. Voy a proponer un divisor de voltaje.
voy a centrar más el dibujo y ahorita vamos a empezar a dibujar, no denme chance. Esta ya la pusimos de 220K. Y aquí le vamos moviendo. Ahorita vemos aquí. Y de aquí yo me voy a conectar. A ver. Si aquí le pongo el menos 12 volts, tengo un par de resistencias. Este es menos 12. Ahora voy a plantear aquí, perdón, o vamos aquí a plantear nuestro divisor de voltaje. ¿De dónde a dónde estaríamos leyendo de qué resistencias estaríamos sacando el voltaje? Esta es una resistencia, vamos a ponerle RA y RB. Va a ser de RB, ¿no? Ahora, aquí me van a preguntar, bueno, ¿y cómo sé que es un divisor o cómo le voy a hacer o cómo le puedo proponer? Bueno, pues básicamente, como yo sé que el divisor tiene que forzosamente en la segunda resistencia baja el voltaje, yo lo voy a fijar, ¿sí? ¿A qué voltaje? ¿Cuánto quiero que mida la salida? Es decir, ¿cuánto quiero que mida aquí? ¿Sí? Y estoy poniendo la otra resistencia. ¿Cuánto quiero que mida? Voy a cambiar el color. Aquí. Y aquí el programa me dice que va a ser 5. Ahorita vamos a dejar la polaridad de un lado. ¿Cuántas incógnitas tengo? 2, ¿no? RA y RB. Yo sé cuánto vale el voltaje de entrada, que es menos 12. Sé cuánto quiero tener de voltaje de salida, 5. Pero pues, no tengo el valor de las resistencias. ¿Cómo se plantea o qué tengo que hacer cuando tengo un problema donde tengo 2 incógnitas y una sola ecuación? ¿Perdón? Es correcto. Hay que darle valor a las resistencias. ¿A cuál? A mí se me ocurre ponerle un valor a RA para encontrar RB. ¿Sí? Tengo una duda. Bueno, es que según yo el 5 volts es donde, o sea, ese 5 tiene que medir en la salida. No, entonces, ¿a la salida de dónde? O sea, B0 es igual a 10 VI más 5 volts. No, te dice que es, no sabes, porque te está planteando ese valor, o te está diciendo que es esa ecuación, si tú te fijas bien, es lo que tengas en la fuente, de entrada lo multiplicas por 10 y le vas a sumar 5. Como no sabes cuánto vale el voltaje, por eso se le suma ese 5. Ok. ¿Sí? La salida es tu voltaje de la fuente de entrada más 5. ¿Cuánto vale ese voltaje de entrada? No sabes, pero le vas a sumar 5 volts. Por eso se está planteando así. Ok. ¿Sí queda más claro? Sí, ya, profe, gracias. Bueno. Entonces, sí, perdón, adelante, Iris. Ajá. ¿Cómo le sumaría 5 a la salida? Sí, o sea, de que B2, o sea,
Imagínate que B1 fue una fuente de entrada senoidal y necesitaras subirle el offset, ¿cómo le harías? ¿Cómo se te ocurre que le pudieras hacer? Ay, perdón, profe, me salió la videollamada. No te preocupes, yo te decía que cómo le puedes hacer para sumarle esos 10 volts. ¿Cómo se te ocurre? O sea, tú me dices que quieres sumárselos a la salida directamente, ¿cómo le harías? Bueno, es que yo mi análisis es de que pues, tenemos el 10V1, entonces en lugar de hacer un divisor de voltaje, usar la fuente de 2 directamente como una fuente de menos 12 volts. Entonces ya con eso calcular cuánto sería el valor de R2, ya teniendo RF, y ya así sale, creo. O sea, según mi análisis, según lo que yo creo. Puedes, mira, es que tiene sentido lo que estás planteando. Aquí tendríamos bueno, yo siempre he planteado el problema de por qué me gusta usar más los divisores de voltaje. Y creo que lo están viendo ahorita esa parte la plantearon por el solucionero, no sé si lo vieron para ese problema, pero el solucionero en su momento lo estaba planteando así. Como ustedes lo quieren plantear. Entonces, ¿por qué plantear o por qué ponerle por qué usar el sumador en vez de usar directamente, en vez de usar otra configuración? Entonces me van a preguntar por qué plantearlo así o por qué hacerlo así. Bueno, primer punto. La primera es, yo no sé cuánto vale el voltaje de entrada. Lo puedo plantear ahí directamente. Primera pregunta que dejo al aire. Lo dejo plantear al aire. No sé cuánto vale el voltaje de entrada. Ahora, si ustedes quieren ocupar y hacer que la resistencia R3 sea una de las que entre la resistencia sea una de las que entre a una de las entradas del circuito, ¿cómo lo estaríamos sumando? Vuelvo a reiterar. Tendrían que plantear entonces un restador, ¿no? Y le cambian la polaridad de las fuentes. Esa es mi perspectiva, por eso yo se los planteo así. Bueno, me parece que tiene más sentido plantearlo como lo estoy planteando aquí. No quiero decir que no se pueda hacer de la otra manera, solamente de la otra manera, yo cuando lo vi en el seleccionador, a mí no me pareció consistente y conveniente, consistente sobre todo la razón por la que lo estaban planteando. Pues, igual, si lo quieren plantear como lo quieres plantear tú, adelante. A final de cuentas, si lo simulamos y nos da igual, va a estar bien. Sin ningún problema. Entonces, bueno, vamos a dejarlo, podemos plantearlo. ¿Qué te parece si ahorita, antes de que se nos acabe la clase, resuélvelo de la manera que lo estás planteando tú y yo termino de resolverlo? Y en su momento, el miércoles simulamos. Rápidamente agarramos el simulador en línea, al fin y al cabo no es tanto problema. Rapidísimo lo simulamos. Si las dos maneras nos dan, yo estoy planteando la manera en que yo creo que se puede resolver. Y el miércoles ahora sí tú nos dibujas rápidamente tu manera, ya que tus compañeros escojan cuál de las dos. ¿Qué te parece? Vale, profe, sí, está bien. Perfecto. Entonces, quedamos en ese compromiso. Bueno, les decía yo, para mí voy a seguir con esta manera que estoy planteando, que es del sumador de voltaje y con el divisor de corriente para bajar los 5 volts directamente, que lleguen al nodo sumador, a este nodo. Reitero que estamos trabajando aquí. Entonces, bueno, como tenemos ganancia igual, aquí le vamos a poner la misma resistencia, 120K.
A mí se me ocurre poner, por ejemplo, que RA fuera de 1 kilo para que no haya problema. Vamos a fijar RA de ese valor. Es 1 kilo y voy a encontrar RB. Si quiero encontrar el voltaje, sería RB entre R, no vamos a estar con minúsculas para ser consistentes. RA más, perdón. RA más RB por el voltaje de entrada que va a ser menos 12. Yo sé que quiero menos 5. O quiero 5 volts, perdón. Entonces, no es RB lo que está buscando, está al revés aquí. Va a ser 5. Voy a quitar la polaridad, ya saben que agarramos la de 12, menos 12 por la razón que mencionamos. 5 sobre 12. Entonces tendríamos que sería 5RA más 5RB es igual a 12RB, que es la que yo estoy buscando. Entonces me quedaría que sería 7RB es igual a 5RA, ¿no? Me voy a pasar aquí arribita. RB es igual a 5RA entre 7. Y me quedaría, si pongo que sería de 1 kilo, 5 séptimos de 1 kilo. ¿Cuánto me quedaría? ¿Me pueden decir? Serían, según yo, serían 500. No. 5 por 1000 entre 7. Me cae 714. Ahora aquí tengo un problema. ¿Cuál es ese problema? Que yo les dije que no podemos usar resistencias más abajo de 1 kilo ohm. Entonces hay que subir la resistencia. Vamos a ponerla que RA valga 2 kilos. Vamos a pensar que valga 2 kilos. 2 kilos. Corrijo aquí. 2 kilos. Y entonces me quedaría $5 por 2000 entre 7. Me queda de 1.4. RB me va a quedar de 1.43 kilo ohms. Si lo redondeo al valor del 5%, tengo 13 y 15, lo vamos a redondear a 15. 1.5 kilo ohms. Ay, déjenme, voy más para arriba porque me quedó muy justo aquí. Poco más compacto y esta sería mi respuesta. Al final sería mi respuesta. Entonces yo plantearía que tendría este par de resistencias. Y con eso ya aquí al final tendríamos que tener que sería 10 VI más 5 volts. El valor que este sea. Si es una senoidal, pues tiene que estar multiplicada, amplificada por 10 y el offset tiene que estar, o el 0, el inicio de la referencia de la señal en vez de estar en 0 tiene que estar en 5 volts. Si está bien eso, lo vamos a ver el día miércoles. Entonces, reitero, esta es la manera que yo
considero que se plantea, que es la más directa, pero bueno, lo que plantea su compañera también, no voy a decir que no, si tiene sentido, pero vamos comparando las dos maneras. A ver, si las dos nos dan igual, reitero, el miércoles nos damos cuenta y ya su compañera nos va nos va a comentar cómo ella planteó su problema y al final ustedes van a tomar la mejor decisión. Cualquiera de los, mientras llegamos al mismo resultado, los dos procedimientos, si están iguales, o si llegamos a lo mismo, pero nos fuimos por caminos diferentes, van a estar válidos. ¿De acuerdo todos? De acuerdo, doctor. Sí, profe. Perfecto. Igual, en este caso, para plantear el inciso B, yo, bueno, como la forma en la que yo lo estoy planteando, se puede hacer de igual manera, no acuérdense de jugar con la polaridad de la fuente. Y bueno, pues aquí en este caso se tiene que hacer la resta directamente. Hace la resta a las dos fuentes y luego le van a restar el valor de voltaje. Ahí puede ser susceptible de que lo mejor, a mí se me ocurre, igual va a estar más complejo. Pero bueno, aquí tenemos la restricción de que van a usar un solo amplificador. Entonces sí van a tener que jugar con la polaridad de las fuentes para que les pudiera dar. Esa es la restricción que tenemos. Es un solo amplificador. Bueno, entonces ese es el 1.33. ¿Cómo se les ocurre que podríamos plantear ¿cuál otro me estaban preguntando? 35, ¿no? Quiero recordar que me decía Carlos que era el 1.35. Sí, puso 1.35, profe. 1.35. Sí, profe. Dice, diseña un circuito de 2 entradas y 2 salidas que haga la suma y diferencia de sus entradas. Trate de minimizar el uso de componentes. Bueno, forzosamente, aquí vamos a tener una cuestión bien interesante. ¿Y cuál es esa cuestión bien interesante? ¿Cuál se les ocurre que pudiera ser esa cuestión? ¿Lo de 2 salidas? Sí. Yo quiero tener uno que me sume y otro que me reste. ¿Cómo le pudiera plantear? Yo la verdad pensaba, o sea, esa cosa la leí, pero no tuve mucha idea de cómo resolverlo. Pensaba en utilizar 2 amplificadores, pero no Pues, sé qué. bueno, O sea, no, sé. no hay de otra. Lo tenemos que plantear así. Ok. Con dos. Te dice, trate de minimizar el número de componentes, pero no te dice obligatoriamente uso. Si la condición del problema no te limita la cantidad de amplificadores, estamos en un procedimiento de diseño, no hay restricciones, yo no te estoy poniendo restricciones. Tú puedes resolver el problema y si te tardas 40 amplificadores, pues si yo no te pongo la restricción, no te puedo poner mal el problema porque yo no te estoy restringiendo. Entonces, sí, la respuesta es sí. Aquí hay que plantear, si no se les ha ocurrido, van a tener que plantear un amplificador. Van a tener que plantear el uso de 2 amplificadores. Sí, seguramente uno va a tener que ser un sumador y el otro puede ser el restador. Ahí hay que checar nada más, digo, por si quieren cuidar tranquilamente la polaridad de la fuente que estén ocupando, pues nada más chequen ahí, tengan cuidado cuando hagan las restas. Cuando hagan las restas, sobre todo para la polaridad, porque tienen que decir que hacen la suma y después tienen que hacer la resta específica de una fuente de entrada, B1 menos B2. Entonces ahí nada más chequen chequen la polaridad. O chequen la suma. Sí. Eso de 2 salidas, o sea, ¿se refiere a 2 salidas del amplificador o No. y al final se junta en una sola salida? No. ¿O? Si te dice 2 salidas es porque 2 amplificadores. Tu restricción de entradas que son la base. Si tienes 2 amplificadores, ¿cuántas entradas vas a tener por amplificador? Una por amplificador, ¿no? ¿Cuántas entradas tienes por amplificador? BP y BN, ¿no? Ah, sí, perdón, sí. 2. Sí, 2. Entonces, por eso aquí el truco, la trampa está, te dice que diseñe un circuito que tenga 2 entradas. Si tenemos que ocupar estos 2 amplificadores, tú en teoría tendrías que tener 4 entradas, pero aquí te dice que solamente vas a tener 2. Entonces, aquí es donde
ahí es donde entra tu ingenio para reacomodar que todo te quede de la mejor manera posible, como tú lo quieras plantear. Ok, profe. ¿Sí? Ese sería la trampilla, pues. Yo recomendaría que empezaran primero por el diferenciador. El diferenciador que les va a dar de salida. O el restador, pues. Sacarían B2. La resta, ¿no? Sacarían la resta. Uh-huh. B1 menos B2. Y entonces ahí pueden jugar con cuál de los voltajes entraría el sumador para que se hiciera la operación correcta. Reitero, yo empezaría con el restador y después jueguen para ver de la entrada que le están poniendo cuál puede ser directa o cuál pueden entrar para que al final les quede la suma. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Más dudas, más preguntas? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe. Quedó claro. Bueno, los demás. Sí, queda claro, profe. Bueno, excelente. Perfecto. Entonces, si no hay dudas o más preguntas, pues tenemos material para seguir trabajando. El miércoles arrancamos a las 5 con la simulación rápida de las dos soluciones que planteamos, o que planteamos, una de la que yo planteé y la otra que su compañera va a tener lista. Y después comenzamos con la unidad, recordando que el examen queda planteado para este viernes. Ya el miércoles hablaremos de la dinámica del examen. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Muy bien. Profe. Sin más, tengan excelente día. Gusto en saludarlos y nos saludamos el día miércoles. Cualquier cosa sigo al pendiente. Ok, profe, muchas gracias. Bonito Hasta luego. día. Bonito día para todos. Excelente.